Habíamos quedado acá, ¿no ve? O sea, el tema que estamos llevando es donde quedamos acá. Vamos a ser un poquito más acelerados y un poco más directo porque tengo otras cositas pendientes que hacer. Entonces, ya entrando al tema, se quedó en cómo obtener una atención. En sí, para poder obtener una atención existen diversos procedimientos, como ser tensión por frotamiento, por imanes o bobinas, es lo que se utiliza, donde nosotros utilizamos en nuestras viviendas o en las fábricas o donde sea. Y la tensión por fracción o presión de cristales, eso se puede hacer algunos experimentos para tener idea cómo se puede generar tensión y qué es la tensión para asimilarlo mejor. Tensión por calor también se puede generar, por luz. Cuando se enciende una luz, igual la tensión se genera. Y por último serían los procesos químicos. La tensión por frotamiento es a través de unos materiales plásticos, se obtiene un desequilibrio de cargas. Entonces, ahí es lo que se ve, cómo se puede obtener una tensión. Tensión por mover imanes o bobinas, eso es la tensión que nosotros utilizamos, por ejemplo, en el cargador del celular. El cargador de celular, como nosotros, la entrante es 220, y de los 220 entonces sacamos 6 o 9 voltios con el celular, es a través de unas bobinas. Se alimenta al cargador y ahí es lo que la tensión se concentra en el embobinado, y a través del embobinado, entonces, cuando se juntan de nuevo todos los protones y sale tensión deseada. Eso es teoría porque no se ve. Eso se experimenta en un laboratorio, ¿ya? En un laboratorio la tensión está determinada a través de neutrones y protones. Entonces eso es a través de la física que ustedes han debido aprender. Pero eso no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es cómo obtener, cómo utilizar, en qué aplicar la tensión o la corriente eléctrica. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Eso no, eso es teoría. Ustedes por su cuenta pueden leer y pueden asimilar mejor. Entonces, la diferencia de carga se ofrece al mover una bobina en un campo magnético, al mover el imán de una bobina fija, ocurre en los generadores de los centrales eléctricos. También puede ocurrir en el dínamo o micrófonos dinámicos. Entonces, para ser más directos, son en los centrales eléctricos, donde la CRE nos envían. Allá por Huaracachi son unas turbinas que generan la corriente eléctrica. Entonces, ahí es lo que se ve. Entonces, las turbinas se encargan en determinar tipo de tensión. Tensión por tracción o presión o cristales. Al variar la presión o la tracción, aparece una diferencia de cargas. Y el valor de las diferencias de cargas depende de la intensidad del esfuerzo exterior. Todo esto, lo que estamos mencionando, son procedimientos similares, pero en otras cosas. Por ejemplo, en centrales, dicen, en centrales eléctricos o en el cargador, los protones se dispersan los neutrones y al frotar lo mismo ocurre, entonces depende qué tipo de tensión obtenemos. Tensión por calor, cuando la temperatura metemos juego, igual, digamos, un metal, un alambre recto, lo metemos temperatura, ahí obtenemos la tensión. Son muchas maneras que se puede mencionar como ejemplo. Entonces, al calentar el punto de contacto de dos metales diferentes, aparece una pequeña tensión que es el milivoltio. Milivoltio, o sea, nosotros estamos hablando ahorita voltio, y después de voltio viene el milivoltio. El milivoltio son una tensión muy pequeña, incluso se puede utilizar en el cuerpo humano para hacer el fisioterapia. Ahí es lo que se utiliza. Entonces solamente sentimos unas cosquillas nada más a través de la tensión que tiene, porque la tensión es muy baja.
Y el valor de la tensión depende de la, entonces, como hemos mencionado, de la temperatura. Entonces, la tensión por luz. Cuando la luz incide sobre determinados materiales, provoca una separación de cargas. Esa separación de cargas, al separarse, entonces, y al juntarse de nuevo, es la tensión que nosotros decidimos. Por decir, de 220 a 6 voltios. Porque cargamos, o la entrante es, enchufamos a 220. Entra 220. Entonces, ahí adentro, en el núcleo, hay separación de carga, o en este caso serían los protones, y cuando es separación, y para salir se juntan. Entonces, dependiendo del número de vueltas del embobinado, ya no sale lo mismo, sino que ahí ya reduce. La circulación de la corriente ya no pasa lo mismo. Entonces, reduce. Y eso mucho depende del número de vueltas de los embobinados. Y según eso se puede determinar con qué voltio podemos obtener o necesitamos. Eso es la figura en sí. Entonces, la medición de la tensión, dice. Nos falta todavía la tensión por procesos químicos. Por procesos químicos, esto mayormente los ingenieros químicos aplican para hacer reacciones a algunas sustancias. Cuando se sumergen dos conductores diferentes en un líquido conductor, también se produce la separación de cargas, fenómenos que ocurren en las fuentes de tensión electroquímicos. Esto es más que todo, si nosotros, un ejemplo más claro sería en ácido. ¿Ya? En el ácido se puede obtener ahí. Y después de ácido, agua acidulada. Después otro podría ser agua acidulada, cloruro de sodio, diferentes sustancias químicas. Pero eso no es de nuestra competencia. Lo que estamos mencionando nosotros es a través para cómo puede ser un ejemplo. Entonces, para entrar más directo, ¿cómo se puede medir la tensión? Ahí ustedes ven un circuito, ¿ya? Entonces, aquí vamos a aplicar un poquito la simbología. Estas dos rayitas que ustedes pueden ver, uno grande y otro más pequeño, es la simbología de una fuente de tensión. O también puede ser una batería, ejemplo, una pila o una batería seca. Y así, entonces, esta es una fuente de tensión donde va a alimentar a este circuito. Ahora, puede ser una batería para alimentar 6 voltios, 3 voltios, 9 voltios, 12 voltios, depende, ¿ya? Entonces, sale la tensión de esta fuente de tensión y nosotros tenemos instalado un instrumento que se llama el voltímetro. El voltímetro está conectado a través de los polos positivo y negativo. Entonces, el voltímetro tiene su indicador como las manecillas del reloj. Ahora, hoy en día ya son digitales, directamente marca. Entonces, ahí, ni bien sale, la tensión, este instrumento, el voltímetro, indica qué tanto de voltímetros se está utilizando este circuito. Por decir, tenemos un foco acá. Un foco de 9 voltios. Estamos imaginando. Esta fuente de tensión va a botar 9 voltios. En el voltímetro va a marcar 9 voltios. No siempre 9. ¿Ya? Cuando va a encender el foco, puede marcar 8.9, 8.9, o 9.8, 9.7. Depende, porque va a haber una caída de tensión. Los 9 voltios lo que está botando esta fuente de tensión, aquí no va a llegar los 9 voltios. Y en cualquier instrumento eléctrico, eso va a pasar. Entonces va a haber una caída de tensión. ¿Por qué? Este foco tiene resistencia, una resistencia interna. En la resistencia interna, entonces va a disipar el voltaje que a los bornes del foco va a llegar con 9.7, 9.8. Pero el foco
a alumbrar debidamente, como tiene que alumbrar. ¿Y ahora qué pasa? Digamos, hay una caída de tensión bastante o demasiado baja. Estamos hablando de 9 voltios. Por ahí llega ya, hubo una caída de tensión por motivos, hay factores que pueden influir para la caída de tensión. Es 3 factores, nosotros en un momento vamos a mencionar. Eso es lo que tenemos que tratar de cuidar, eso es lo que tenemos que tratar de corregir, mantener. Entonces, según la suposición, cayó a 6.5. El foco, ay sí, ya no va a alumbrar como debería alumbrar. Medio opaco va a alumbrar. Digamos, bajó más a 5 voltios. Bastante, la mitad. Casi un poquito más de la mitad. El foquito menos va a alumbrar. La luminosidad se va a ver menos. Por decir, ya bajó a 3, 4. Ya el foquito, una chispa nomás ya va a aparecer. Y por último, no va a alumbrar. ¿Por qué? Porque la tensión es baja. ¿Ya? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué va a bajar la tensión? Hay factores que influyen para la caída de tensión. Ejemplo, el tipo de conductor, la distancia. ¿Ah? Entonces, esas cosas tenemos que prevenir. Ahora, lo que nosotros podemos aquí ver es un acumulador, en este caso una pila les he puesto, para trabajar con un voltaje bajo y hacer alumbrar este foco. Solamente lo que estoy mencionando es una suposición, pero así trabaja. Entonces, este circuito, ¿cuál es su objetivo? Medir la tensión a través de un instrumento que se llama voltímetro. Esto es nuestro objetivo. Ahora, fíjense, el polo positivo, donde está la tensión, este U, la simbología U mayúscula estamos manejando, y está positivo y neutro. Y aquí positivo, negativo. Bueno, así se trabaja, así se diferencia. Pero ahora ustedes se preguntarán cómo circula la corriente eléctrica. A través de las leyes físicas, ¿ya? La corriente puede circular si quieren, por lado de negativo primero o por lado de positivo. Ahorita está circulando por lado de positivo y pasa por negativo. Pero sin embargo, vamos a respetar según las leyes físicas de positivo a negativo, como aquí indica el circuito. ¿Ya? Entonces, ya conocemos un instrumento que se llama voltímetro para medir el voltaje a través de un instrumento que es el voltímetro. Entonces, así paso por paso vamos a ir. Si digamos, ustedes están en una empresa y en la empresa los motores no arrancaron, pero sin embargo hay energía. Ustedes automáticamente tienen que darse cuenta que hay una caída de tensión, sin estar volteando. Como ingenieros, en una producción de planta, no arrancan los motores, pero hay luz. Ah, el motor es más fuerte que el foco. El motor es más de potencia y el foco es más sensible, por eso está alumbrando. Pero los motores, máquinas, equipos no arrancan. ¿Por qué? Por la caída de tensión exagerada. ¿Ya? Eso, cualquier momento, cualquier dato, donde sea, va a pasar. Y ustedes van a poder apreciar eso. Entonces, ustedes ya tienen que imaginar, si hay energía, baja la luz, no arrancan, no, caída de tensión. ¿Por qué? Ah, ya. Ustedes ya tienen que ver el cable. O hay un contacto con otro cable. O el tipo de cable no es adecuado. Es muy delgado. Hay bastante resistencia. Y la resistencia es porque el cable es de menor diámetro.
Entonces también el cable tiene que ser según el voltaje que se utiliza. No es colocar nomás cualquier tipo de cable. Eso también vamos a calcular más adelante. Entonces, ya viendo cómo se puede determinar la tensión, de otra forma podemos ver o decir así. Cuando hay cargas diferentes, aparece tensión eléctrica. Ahorita estamos en tensión eléctrica. Si existe diferencia de cargas, entonces aparece diferencia de potenciales. Para eso hay otro circuito. Ya, eso en la pisada se podía demostrar o demostraba, pero ahora no se puede demostrar. Si les muestro el esquema, igual no me van a entender. Pero al auxiliar lo vamos a decir que él trate de demostrarles, porque él creo que tiene, creo que está trabajando, ya no sé. Pero yo creo que en las noches les van a pasar ayudantía. Entonces, la tensión es una diferencia de potencial eléctrico. ¿Qué quiere decir la tensión? Es una diferencia de potencial eléctrico, porque la tensión es variable. La tensión nosotros podemos utilizar alta, baja, mediana, etcétera, etcétera. Eso es lo que está significando, según la potencial eléctrica. ¿Qué es la potencial eléctrica? Es la capacidad máxima que tiene el artefacto electrodoméstico. Por decir, un foco, ¿de cuántos watts? 100 watts, 200 watts, los deflectores. Un motor de un caballo HP, 2 caballos HP, medio caballo, etcétera, etcétera. Eso, entonces, según eso, también la tensión tiene que ser adecuada. Si es un trifásico, entonces no va a ser 220 la tensión, va a ser 380. ¿Por qué? Porque es trifásico. Porque el motor requiere esa tensión. Por eso les digo que es variable. Y eso se obtiene. Se obtiene. Un circuito les voy a mostrar sencillo y fácil de cómo interpretar y cómo obtener. En una fábrica ustedes van a ver eso. Solamente son 3 basas, 4 basas de cobre. 4 basitas así en vertical, perdón, en horizontal. Y cada vasita tiene, por decir, ahí está, fase, 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 fase ya. La combinación fase neutro, 220. La combinación, cualquiera de las 3 fases o 4 fases, cualquiera con la combinación de neutro, 220. Quiero 380. 3 fases, neutro, 380. Trifásico. Sencillo. Pero quiero utilizar 220 para focos y enchufes, saco 220. Quiero trifásico, saco. Se juega. Y no es difícil. En una industria se quiere. Y en el domicilio o en las casas son solamente 220. Ahora, si es un taller, se quiere para un motor, 380. Para eso ya es otro tipo de medidor o otro tipo de contador. Entonces, la demostración de tipos de tensión, ¿cómo puede ser? Estamos hablando de las tensiones. La tensión no es uno solo. Según las condiciones que se encuentra la tensión, es variable, como estamos comentando. Las magnitudes eléctricas que varían con un tiempo puede visualizarse con un osciloscopio. En un osciloscopio se ve, ¿ya? Tenía unos osciloscopios en el laboratorio. Ahora tengo que buscar como no son presenciales las clases, por eso no estamos utilizando. Pero la imaginación es sencilla. Como les decía, la corriente no se ve, pero se siente. Y la tensión solamente son, o sea, si es continua, alterna o mixta, un osciloscopio, son unas líneas que se muestran. Si es continua, una línea recta. Si es alterna, un senoidal. Y mixta, la combinación de los dos, fase y neutro. Es sencillo, pero a través de la imaginación ustedes ya pueden captar de qué estamos hablando. Entonces, la demostración de estos tipos de tensión son ¿cuáles? Tensión continua, tensión alterna y tensión mixta.
Ahora, ustedes se preguntan, seguramente están imaginando, ¿y esta tensión en qué se utiliza? Esa pregunta es buenísima. ¿En qué podemos utilizar la continua, alterna y mixta? La mixta no tanto así, pero alterna y continua sí. En la casa que tenemos es alterna, directamente alterna. Y la continua, ¿cuándo vamos a utilizar? Cuando un artefacto electrodoméstico o un motor o un equipo, en el caso de los televisores o en el caso de las computadoras, requiere continua. ¿Cómo obtenemos esa continua? Si la CRE nos envía alterna. Hay transformadores que se encargan para convertir en continua. Ejemplo, en las computadoras lo que tenemos es el estabilizador. Estabiliza, controla, vuelve continua. ¿Por qué continua requiere ese equipo? Esos equipos requieren continua porque son sensibles. ¿Qué es alterna? El alterna tiene sus altibajos. Sube, baja, sube, baja. Cuando baja mucho, el equipo se apaga y se puede fregar. Eso es el objetivo para poder obtener la continua. Hay algunos equipos que requieren sí o sí continua. No todos. Por ejemplo, también las computadoras, si así en continuo funcionan. Porque si la tensión a veces no baja mucho. Dependiendo de qué zona estamos hablando. La tensión baja, por decir, cuando transportamos la corriente, por decir, de aquí donde se encuentra la central, la subcentral eléctrica, puede ser entre octavo o noveno anillo para transportar, puede ser de aquí a Paurito o puede ser a Porongo. Ahí sí afecta, influye, la tensión baja mucho. Pero no se lleva, pues, no se transporta la corriente por baja tensión, se transporta por alta tensión. La alta tensión es de alto voltaje, 110.000 voltios, y la baja es 220, no puede. Entonces tiene que ser por alta tensión. ¿Y cómo lo convertimos a 220? A través de un transformador. Ya eso asimilen. Ahí yo puedo sacar preguntas en el examen. Para eso están ahorita en clases. No es para que me escuchen como el ingeniero está hablando boderas. Y ustedes prueben, investiguen, averigüen si les estoy mintiendo. Para eso son las clases. Tampoco no me creen que yo soy un tipo dogmático, que no miento. Véanlo. Entonces, pero es lo que yo les estoy diciendo, les digo con toda seguridad. Ahora, la tensión continua, ¿cómo es? La tensión continua tiene un valor constante desde que se conecta hasta que se desconecta. Y la polaridad de tensión no varía, es una línea recta. Esa es la continua, como su nombre dice, continuo. Y equipos necesitan este tipo de corriente continua. Pero dependiendo también en qué vamos a utilizar. Por eso al comienzo yo les decía, la corriente tenemos que ver utilizar. A través de un osciloscopio, los osciloscopios marcan así, como están viendo la figura. Un osciloscopio y la gráfica de una tensión continua es una línea recta. ¿Ya? Puede ser, digamos, una tensión de 220. 220 constante va a ser. Digamos 100 voltios, 100 voltios, 100 voltios. Y la gráfica nos va a salir, ojo, esto tienen que ustedes asimilar bien, saber bien. ¿Cómo se va a obtener esta línea recta continua? ¿Con qué abscisas? Tensión versus tiempo. Tienen que saber diferenciar de una corriente y de una tensión, porque las abscisas son casi similares. Son iguales, ¿para qué? Solamente aquí puede entrar intensidad versus tiempo. Aquí estamos aplicando tensión versus tiempo. Entonces, si este osciloscopio, la figura se ve así. Entonces, así, si trabajáramos con valores, nos va a dar una línea recta.
Ahora vamos a ver la tensión alterna. La tensión alterna varía constantemente su polaridad, por decir, si la CRE envía 220, ese es el patrón, ¿ya? Porque puede ser 220, 230, 225, así va a bajar, eso es alterna. Y la continua puede ser 220, 220, 220. Pero así teóricamente, como la física no es exacta, siempre tenemos que dar una estimación o apreciación aproximándonos al patrón, que en este caso como tensión patrón estamos manejando 220. Entonces la tensión alterna va a ser sus altibajos. En un osciloscopio nos va a salir así, un senoidal. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Ya? Y haciendo nuestra gráfica, tensión versus tiempo, ahí está. Positivo, negativo. Digamos, aquí es 220, aquí va a ser 225, aquí va a ser 215 o 218, aquí va a ser 235 o 230, aquí va a ser 228, puede ser 27 y así sucesivamente. Entonces, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Si baja demasiado, eso es lo que tenemos que tratar de cuidar. Ahí quiero llegar. Entonces, para eso es lo que hay veces se utiliza continuo. Pero dependiendo en que un foco, no, pues directamente colocamos, alumbra nomás el foco. Una computadora puede ser, hay equipos así, por ejemplo, electrónicos en cuestión de medicina o para determinar algunas pruebas. Son bien sensibles, digitales. Esos equipos necesitan continuo, porque son bien sensibles. O sea, baja la tensión, un cortocircuito ya se daña el equipo. Y esos equipos son carísimos. Por eso es el objetivo de tratar de continuo o obtener corriente continua. Entonces ahí podemos ver la alterna. Y la alterna mayormente se utiliza en nuestro medio. También es costo. Un transformador que compremos, por decir, para mantener eso, nos va a costar por lo menos entre 600 y 700 dólares. Al menos para nosotros. Ahora, si es una industria, depende. También la industria, lo único que ellos tienen es su transformador propio. Transportan energía por alta tensión y su transformador. Ejemplo, ya, ustedes han debido ver, con el mismo enlace van a entrar. Nos queda solamente 10 minutos. A la universidad con alta tensión va y un transformador por zona están los transformadores. Y una industria, una fábrica es lo mismo. Igualito, así es. 110.000 voltios se transporta desde Huaracachi hasta la universidad y a través de un transformador lo volvemos 220 o 380. Dependiendo, ahora el transformador también tiene que ser, hay que ver su capacidad. Si esa zona, en esa zona va a haber bastante consumo, por decir, en los módulos o en los campos. ¿O qué facultad? Entonces, exceso de carga, decimos, ¿no ve? La carga es el consumo de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos equipos, computadoras, motores, etcétera, etcétera, y no abastece, rebotó, se cortó en toda la zona. ¿Por qué? Porque no abastece. ¿Qué es lo que no abastece? La carga que nosotros que queremos consumir, porque estamos consumiendo bastante por encender todos los equipos, maquinarias, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar la capacidad del transformador. Entonces, esas cosas es lo que nosotros tenemos que saber.
Bueno, los ingenieros eléctricos dicen que es un transformador potencial. Bueno, el transformador tiene que, un semestre llevan para eso. Nosotros, suficiente que nosotros sepamos un transformador, ¿para qué sirve? ¿De qué capacidad es? ¿Y cuánto de consumo va a haber? Asunto solucionado. ¿Ya? Ahora tenemos tensión mixta. La tensión mixta es en algunos circuitos se utiliza. Ejemplo, en los televisores o en unos equipos ya electrónicos. Ahí es la que se utiliza tensión mixta. La combinación entre alterna y continua. Como dice, la tensión mixta se compone de una tensión continua y una tensión alterna superpuesta. Por ejemplo, el valor de la tensión no es constante, pues oscila alrededor de un valor medio. En este caso, los valores son más 3 voltios hasta 17 voltios. Y la tensión continua media vale 10 voltios. Ejemplo, aquí tenemos, ahí está. Aquí se consigue la continua y la alterna está entre sube y baja. Pero siempre manteniendo de que estamos hablando de una tensión versus tipo. O sea, ¿por qué? Porque la tensión va a estar circulando. Como se dice, corriente. Circulación de la corriente. ¿En qué función? En un tiempo determinado. Ya viendo estos tipos de tensiones, ¿cómo puede ser la distribución de cargas en diferentes valores de tensión? Como les decía, la tensión es variable, dependiendo para qué, en qué. No es enchufar cualquier aparato, cualquier motor a 220, a lo que nos envía cree. No, no es así. Primero, lo que nosotros como industriales, suponiendo que estamos trabajando en una planta de producción, nos llega una máquina o un equipo. Puede ser un reciclador, puede ser un tostadora, puede ser un fundición, etcétera. Depende. Tantas cosas que hay. Por eso nosotros vaya a saber dónde ustedes irán a caer como ingenieros industriales. ¿A qué área que irán a caer? Si digamos en una planta de producción, ¿pero producción de qué? Ahí está la pregunta. Pero sin embargo, estamos nosotros generalizando con lo que se van a encontrar, que es la corriente eléctrica. Entonces, ahí es lo que ustedes tienen que saber. Les llega un equipo o un motor, directamente ustedes tienen que brincarlo a las características técnicas del equipo o del motor. En las características técnicas, ustedes van a ver, máquina tantos, voltaje 220, si es trifásica 380, corriente puede ser 5 amperes, 10 amperes, 15 amperes. Y la potencia puede ser en watts o en HPs o en caballos de vapor. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver es el voltaje. El voltaje, la intensidad ya se encarga la máquina. La potencia también ya, entonces, según cómo bajo yo. Pero el voltaje, si es 220 o 380, no hay donde perderse. Y con eso ustedes ya de 100 pueden actuar o utilizar la máquina. Por decir, les llega una máquina, ustedes ignoran, pero sin embargo tienen en la planta de producción enchufe de 220 y 380. Y casualmente ustedes se confunden, lo meten de 220 a 380. Lo revientan. Eso es un crimen para ustedes. Es un, como decirle, el error de su vida, eso les va a pasar. Eso no tiene que pasar eso con ustedes. Sí van a tener un técnico al lado, pero no hay cómo equivocarse. Ojo, en la casa se pueden equivocar, en un equipo pequeño. Pueden equivocar en la casa, pero en una industria no. Es difícil, no tienen que equivocarse. Ahí quiero llegar. Entonces,
Se puede representar una distribución de cargas con diferentes valores de tensión. El punto de referencia se caracteriza con el mismo símbolo que es la línea de tierra. ¿Qué es la línea de tierra? La línea de tierra es un protector. Línea de tierra lo llaman. Sale un cable o un punto de conexión a una varilla de cobre, una varilla de 1 metro, por decir, bajo tierra. Incluso neutro también se consigue a través de eso. Y esa protección entonces es para el equipo, porque la corriente atrae a los rayos, a esos truenos cuando está lloviendo. Para eso es esa línea de tierra. Y cualquier electrodoméstico debería tener, pero nosotros no tiramos bolilla. Uno puede ser por el costo, otro puede ser por la comodidad y otro puede ser por no sabemos. Pero la norma dice siempre tiene que haber una línea de tierra. Pero sin embargo, en los medidores que tenemos en la casa, fíjense, hay una línea que baja abajo. De donde está el medidor, abajo al suelo hay una varilla, un cable pasa. Sí o sí tiene que haber. Y las computadoras también necesitan eso, pero nosotros casi no aplicamos. Algunos sí aplican. Entonces, se puede representar una distribución de cargas de diferentes valores de tensión. El punto de referencia se caracteriza en un símbolo de tierra. Las flechas indican los diversos sentidos de la tensión de positivo a negativo. Eso ya sabemos a través de las leyes físicas. También puede desplazarse el punto de referencia sin que cambie la diferencia de potencial. Solo varía los valores de potencial. Demostración. Díganle a Oliver, eso les va a demostrar. ¿Ya? Entonces es sencillo eso. Y entonces, ya conociendo qué es la tensión, ahora vamos a ver qué es la corriente eléctrica. O sea, esa energía eléctrica que se utiliza en cualquier equipo o en la luz en su computadora o en el celular. Estamos hablando del mismo. Primero, esa corriente eléctrica hemos descubierto cómo es la tensión. Ahora vamos a descubrir la corriente eléctrica, la intensidad. La corriente eléctrica tiene una intensidad. ¿Qué es la intensidad? Hola. Hola. ¿Ya están? Sí, lo escuchamos bien, ingeniero. Ah, tienen que ser violentos, o si no, con ustedes la guerra vamos a perder por Vancouver. Porque no es para demorar volver a entrar a esto. Es que ustedes también se dan sus gustitos, ¿no? Seguramente están con su té, café, su cigarro, o están acompañados con su pareja. Puede pasar cosas, ¿no? Es como yo no veo, no digo nada. Bueno, entonces vamos a continuar de lo que estuvimos hablando de la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica, lo que se utiliza, o cómo debemos utilizar, para que muchos de los equipos, motores, necesitan qué tanto por ciento va a circular la corriente en ese equipo. Eso ya el equipo está diseñado, por decir, 1.5 amperes es la intensidad. La intensidad, entonces, carga sobre tiempo. Es la fórmula eso. Pero, así teóricamente podemos decir, la corriente, o sea, la cantidad de protones que va a circular en un conductor o en un cable, qué cantidad de protones van a circular en un tiempo determinado. Eso es la corriente.
Si digamos la corriente es baja, tampoco, por más que estemos trabajando con 220, no va a arrancar la máquina. Digamos, la máquina necesita 5 amperes y estamos trabajando con 2.5. Puede pasar eso. ¿Por qué puede pasar eso? Si la tensión baja, la intensidad también baja. Eso, por ejemplo, influye en el deterioro de los conductores. No circula la misma corriente que debería circular. Y eso es lo que nosotros tenemos que prevenir. ¿Para qué? Hay instrumentos. Como les digo, ustedes a simple vista no van a detectar. Es astuto la corriente eléctrica, es como la pandemia. Es astuto, no se ve, pero sí se siente. Entonces, eso mismo también tenemos que controlar. ¿Cómo podemos controlar la intensidad? Por más que la tensión está constante, pero si la intensidad no es adecuada en un equipo eléctrico, no va a arrancar. Eso también tenemos que prevenir. ¿Cómo? A través de la demostración hay un instrumento que se llama amperímetro. El instrumento amperímetro es lo que va a medir la intensidad de la corriente. El otro era voltímetro. Ahora, amperímetro. Incluso hay buscapolos. Hay buscapolos que para saber la tensión, digitales. Sale. La tecnología está bien avanzada. Otra cosa que nosotros no nos preocupamos, no nos mosqueamos de averiguar, no somos curiosos. Por ejemplo, ese de los cursos que vamos a dar la próxima semana, uno de sus compañeros me pregunta, ¿es obligatorio? Me dice. A todos, no solamente para el que me ha preguntado. Yo no obligo a nadie a que sepa la materia. El que quiere saber, o cualquier materia, si quiere asimilar, quiere saber, no es obligatorio. Si él quiere, estudia. Si no quiere, no estudia. Yo no lo puedo obligar. Eso ya depende de cada uno. Y la universidad es así. Ya no estamos en colegio ni en básico para que nos obliguen nuestros profesores a que, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estudias? O sus padres les tienen que controlar. Ustedes ya son mayores. Algunos ya deben ser casados también. No, pues, la universidad es autónoma, sí, independiente. No me refiero a la autonomía de la universidad, a la autonomía de personal de nosotros. Si usted no estudia, nadie no le va a empujar. Si usted no va a clases, nadie no le va a decir, oye, ¿por qué no va a clases? No. La mayoría aquí de los que vienen de las provincias del campo viven solos. Y esa gente es el que rinde más. ¿Por qué rinden más? Digo, porque ellos son más conscientes, mientras nosotros aquí tenemos todo. Aquí en la ciudad me refiero a eso. No le voy a decir quiénes son, tampoco no les conozco. Pero sin embargo, tenemos todo y no estudiamos. Todo eso tiene que ver con conciencia de ustedes. Por ejemplo, hoy en día, a nivel Latinoamérica, las clases están por competencia. La competencia, clases, es muy diferente. Yo escucho hablar a algunos colegas, a algunos docentes. Yo doy mis clases por competencia. Discúlpenme que les diga esto. A mamar a su abuela. Yo no diría, ni viendo, no creo que las clases se están dando por competencia. A mamar a su abuela. Las clases por competencia son muy diferentes. Son universidades avanzadas. Son muy avanzadas de que ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. La conciencia es mucho. Por ejemplo, las universidades afuera son fuertes. Tampoco no nos desmereceremos que nosotros no podemos. No, igual, de la misma forma nosotros estamos estudiando. Las mismas materias estamos estudiando.
solamente un poquito menos, o quizá un poquito más, depende. Pero eso depende de cada uno. Pero esa pregunta, lo que me hicieron, medio que no sé cómo ustedes están interpretando. Nada no es obligatorio, compañeros. El que quiere estudia, el que no quiere no estudia. Lo único que yo les digo es sean conscientes, aprendan, porque en su vida profesional poco, nada o mucho les va a servir, porque somos industriales. Y un industrial abarca a todo. Lo único consejo les puedo dar es eso. ¿Por qué les digo? Yo he estudiado por mi cuenta solo. Para mí no había computadora, no había fotocopiadora. Ni mis hermanos ni mis padres no estaban en mi lado para que me digan, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estudias? ¿O por qué no vas a clases? Esa persona, cuando es autónoma, ahí es lo que se puede aplicar a través de la conciencia, la enseñanza por competencia. Y esa base de investigación. No es como aquí en colegio nosotros, a ustedes yo les doy así todo pan comido. No. Al estudiante hay que dejar en duda. ¿Para qué? Para que investigue. Así es. Por ejemplo, la famosa Harvard a nivel mundial supuestamente es la mejor. Ahí directamente es como trabajo. 8 horas se pasa clases y otros 4 o 5 horas se estudia diario. Diario. Es como un trabajo así. Cuando yo estaba estudiando, estudiante, un docente igual nos dijo, ustedes tienen que tomarlo como trabajo. Aquí ustedes vienen, aparte de lo que pasan clases, no tomen en cuenta las clases, aparte que van a pasar clases, tienen que estudiar 5 a 6 horas diario. Así pueden rendirnos, dijo. Y era verdad. Con 2 horas, 4 estudios no abarca. Estoy hablando de una universidad así de cuando es bastante exigente. Es fregado. Ahora muchos de nosotros estamos acostumbrados a probar la materia como sea. Allá, por ejemplo, hay un tipo, no, a mí no me va a ser, yo quiero el cartón porque voy a ser gerente, mi padre es empresario. Es problema de ellos, no nos interesa. Pero lo único que yo digo es, sean conscientes. A mí no me va ni me viene que sean hijos de tal cual, no me interesa. Lo único que yo peleo es que ustedes sean superiores que yo. Por eso yo peleo. Porque yo he sido superior que mis docentes. Ahora ustedes tienen que ser superior que yo. Y si siempre voy a ser satisfecho. ¿Eso qué significa? No ser egoísta. Nos tiene que gustar enseñar. Enseñar es un arte. Por eso otros me dicen, me dirán, tampoco. Chanchadas, no me importa. Lo único que yo les hago es esto. Doy oportunidades. Digamos, usted se ha aplazado y me pide repechaje. Yo no le voy a decir no, porque si le voy a decir no, le estoy queriendo decir que usted no estudie, no va a dar. ¿A qué ella va a estudiar? Pues no le voy a tomar examen. ¿Usted a qué ha ido a la universidad? A estudiar, a aprender. A eso hay que ayudarle. Se aplazó de nuevo. Otro examen, le vuelvo a dar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el muchacho quiere estudiar, quiere saber la materia. Por eso me está pidiendo. ¿Se dan cuenta? Yo tengo esa mentalidad. Y muchos de los estudiantes de mis alumnos me valoran por eso. Y yo no les cuarto, o sea, no les trabo. Si uno quiere estudiar, si quiere saber la materia, hay que dar oportunidad. A eso están yendo a la universidad y para eso nosotros estamos. No es para trabarlo, no es para cortarlo. Ah, no, usted ya no puede dar examen, ya le da oportunidad. Nada que ver. Ténganlo eso y valoren. Lo único que yo les digo es eso. ¿Ya? Entonces, como estuvimos acá. En este caso, disminuye la diferencia de cargas y también la tensión.
con la que la fuente separadora de las cargas para poder obtener el estado original de las nuevas cargas. Con los conductores, o sea, los conductores se refieren a los cables, o por la bobina, hay un bobinado, o sea, perdón, por la bombilla se maneja que es un foco cualquiera. Circulan cargas, al decir carga estamos hablando de la cantidad de electrones, ¿ya? Eso es la corriente. Y en la fuente se produce una separación de cargas, entonces hay movimiento de cargas. Y si hay movimiento de cargas, entonces hay corriente eléctrica. Por tanto, la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas. Ya estamos asimilando qué es la corriente eléctrica. Por otro lado, la compensación a la diferencia de carga solo puede efectuarse cuando existe una tensión. Por tanto, la relación entre tensión y corriente es la misma. ¿Cómo? Tensión produce corriente. Estuvimos hace rato hablando solamente de la tensión. Ahora, tensión produce corriente. Entonces estamos hablando de lo mismo. Solamente, ¿cómo puede ser? Es la variabilidad que hace de lo que estamos mencionando. Puede bajar la tensión, puede subir. ¿Qué significa eso? Que el motor no es para su potencia, no es para su capacidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber manejar como ingenieros industriales. Porque la ingeniería eléctrica es amplia, más profundo. Pero sí, lo elemental, lo básico, lo necesario, tenemos que saber. Y ustedes en cualquier parte, con el conocimiento, con el programa que tengo, se van a defender. Yo estoy convencido que ustedes se van a defender si estudian esta materia. Es decir, la tensión es la causa de la corriente o efecto, donde dice causa-efecto. Como la tensión dice produce corriente, allá entonces ya estamos asimilando de qué estamos hablando. Entonces, ya la corriente eléctrica ¿cómo puede ser? De esta manera tenemos los siguientes circuitos. Vamos a imaginar que estamos en una fuente de tensión. En una fuente de tensión, ¿cómo puede llegar a un foco? La corriente. Ya, de eso vamos a comentar acá. Como dice, efecto de fuerza. Sale de una fuente de tensión. La fuente de tensión es esta. Sale por acá, llega al foco, alumbra el foco y sale la corriente por acá. Positivo. Ahora, ustedes me preguntarán o se preguntarán, ¿cómo hago para medir la intensidad? Ya sabemos medir el voltaje. El voltaje, sí o sí, si hay corriente, si el equipo está activado o no está activado, va a marcar. La intensidad no. La intensidad, ¿cuándo va a marcar? Cuando el artefacto eléctrico está funcionando o el foco que está alumbrando. Si no está activado, no vamos a poder marcar la intensidad. Eso ustedes pueden probar con un buscapolo o hay unos instrumentos, el multitester, eso pueden comprarse y curiosear con eso. En laboratorio, en su casa mismo pueden hacer, sin necesidad de ir al laboratorio. Pueden hacer un circuito eléctrico sencillo o doble, ya dependiendo de ustedes. Y haciendo se aprende. Hemos visto en el circuito eléctrico, los electrones se mueven en el exterior de la fuente de tensión, de negativo a positivo. Y en el interior, de positivo a negativo. ¿Cómo? Ahí tenemos la fuente de tensión. Salida de los electrones, lo negativo, electrones es igual carga. Y eso es la intensidad. Y regreso de los electrones por lado positivo. Entonces, así funciona en una fuente de tensión.
Los efectos de la corriente eléctrica, la luz de una bombilla no depende del sentido de los electrones, pero se ha conservado el sentido técnico de la corriente en el exterior de la fuente de tensión que va del polo positivo al polo negativo, como ustedes pueden apreciar acá. ¿Qué significa eso? Un ejemplo les voy a dar. Digamos, ustedes van a hacer quieren hacerse una pantalla para que enchufen a 220 para que alumbre un foco. ¿Ya? Aquí dice de las corrientes debe circular para que alumbre el foco de positivo a negativo. ¿Eso qué significa? Positivo que sea fase y negativo sea neutro. Yo quiero instalar o conectar para controlar ese foco, encender y apagar un switch o un interruptor. Entonces, ¿en qué parte tenemos que colocar ahí? Porque van a ser dos cables, fase y neutro o negativo positivo. El introductor sí o sí tiene que entrar el switch donde está fase. Ahí está el riesgo. Si quiero colocar a la parte neutro, también igual va a cortar y encender, pero no se debe hacer eso. Sino que ustedes tienen que buscar fase. ¿Y cómo buscan fase? Digamos, un enchufe tienen en su casa. Agarran un buscapolo, uno de los orificios meten, hacen contacto, alumbra, eso es fase. Al otro orificio meten, hacen contacto, no hay contacto, eso es neutro. Va a alumbrar un foquito ahí. Se alumbra, con el contacto que se hace, ya alumbra el foco. Y neutro con neutro no va a alumbrar. Eso es el sentido de lo que estamos hablando. Que haya en fase o neutro, el corte igual va a funcionar, pero no se debe hacer eso. Lo que tiene que hacerse es en fase para encender y apagar el foco. Y para controlar cualquier tipo de equipo artefacto. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, ese curso lo que se va a hacer es para eso. Es para eso donde ustedes tienen que saber cómo puede ser una conexión según la norma. Ustedes tienen que saber como ingenieros eléctricos. Y por eso este curso estamos haciendo. No es por fregarles, no es por sacar fondos. Y también la carrera necesita cursos extras. Esos cursos extras de las materias de especialidad. Materias de especialidad se considera aquellas materias que tienen laboratorio. Nosotros mismos tenemos que, a la carrera tenemos que poner así en primer lugar. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y me das rabia de ustedes, es para sacar fondos, es para tal cosa. No, no es eso. A la carrera tenemos que poner en primer lugar así. Tenemos que sacar profesionales competidores. Hoy en día, para conseguir pega, no es fácil. Hay mucha competencia. Y ahí se descubre de qué universidad vienen o de qué universidad son. ¿Y quiénes son los actores para ello? Ustedes. ¿De qué sirve que el docente se rompe para darles información, para dar clases? Si ustedes no tiran bolilla, ¿para qué? ¿Será que así podemos adelantar el nivel de la carrera? No creo. Por ejemplo, ustedes se preguntaron qué es la carrera, ¿por qué no se hace acreditado? ¿A quién le echan la culpa? Falta de investigación. Sí.
falta de investigación. Uno de los errores ha sido eso. Otro, la falla de la malla curricular, que no tenemos cursos de capacitación. Y para eso es, por ejemplo, este es curso de capacitación. Yo la materia, cuando es presencial, es garantizado lo que yo les doy. Pero si ustedes no ayudan nada, no hay parte de ustedes, entonces la carrera mismo, el rendimiento académico no aumenta, no sube. Ustedes son los actores para eso. Es lo que yo quiero llegar. La concientización. Yo no los puedo obligar a que ustedes estudien o no estudien, o pasan clases o no pasan clases. El por qué se aplazan no es porque el docente quiere. Ustedes son por flojos, se aplazan. Sin pasar laboratorio, sin pasar ayudante, ustedes quieren saber o quieren aprobar la materia. Vaya a saber, les ha surtido copiar 2, 3 preguntas y les salió la nota. No, no se hace eso. Ustedes si tienen 51 y saben la materia, quédense satisfechos. No se fijen en la nota. Si ustedes tienen 100 y no saben la materia, ¿de qué sirve? ¿Por qué han hecho sacados? Hicieron trampa. Si al rato nosotros nos damos cuenta, ustedes creerán, no, el docente me lo ha metido, me lo he hecho, le he hecho tal, budera, ¿saben? Todavía son cínicos para hablar. Al docente no le importa si ustedes han hecho trampa o no han hecho trampa. Si hicieron bien, son astutos. Me alegro. Pero esas cosas ya no van para la capacidad de un profesional. Por eso yo les digo, ustedes tienen que ser más capaces que yo. Y en su vida profesional, cuando vayan a competir así, examen de competencia para cualquier área, si ustedes han sido conscientes, estoy seguro que van a ganar. Y fácil van a conseguir trabajo. Porque nosotros abarcamos a diferentes áreas. Aptos somos para todo. Picoteando las materias. Ninguna de las materias a fondo no llevamos. Picoteamos. Por eso tenemos 52 materias. Y diferentes áreas. ¿No? Entonces, sean conscientes. Lo único que yo les digo es eso. A mí no me importa si todos van a aprobarlo. Si van a aprobar conscientemente, qué belleza. Bueno, ahí ya de lo que estuvimos hablando, la intensidad de la corriente. Aquí quedaremos. La próxima clase vamos a continuar para tocar este punto, esta intensidad, o sea, de la corriente eléctrica, cómo se puede utilizar, qué es lo que tenemos que cuidar o cómo mantener la intensidad a través de la tensión. Entonces, la tensión y el amperaje y la intensidad van juntos. Hay todavía otro factor, que es la resistencia. Con esos tres vamos a tomar, o sea, a través de la ley de Ohm. Con esos tres factores, entonces, ya 3 formulitas vamos a hacer y deshacer. ¿Les parece? Entonces, últimamente, este viernes tampoco no vamos a pasar, pero posiblemente este viernes yo voy a acceder a estos cursos que se va a dar. Aprovechen, ya van a ser práctica. Vuelvo a decirles, no es obligatorio. Si quieren, se inscriben, si quieren, pasan estos cursos. El costo no es caro, solamente 50 bolivianos. Y yo he puesto ese costo para que sea accesible, porque el laboratorio no van a poder hacer conmigo, va a ser difícil, la universidad no está permitiendo. Entonces yo estoy sacando autorización como clases extras. Y estas clases extras estoy fundamentando como visita, pero sin embargo ustedes van a hacer práctica ahí. Entonces, véanlo. Si les gusta, hagan el curso. Si no les gusta, no. No solamente son ustedes, también del otro grupo van a ir.
¿Les parece? Disculpe, ¿ya hay horario de esos cursos establecidos? Sí, va a ser, o sea, un horario tentativo les voy a dar. A lo que yo o sea, me preguntaron ese horario, yo he dado los viernes en este horario que tenemos, la parte teórico. A la semana 2 veces, o 2, 3 veces va a ser en el mismo horario. Y prácticas se va a hacer sábado, porque todo el mundo podemos, en laboratorio. Pese de que no se abre el laboratorio, pero yo voy a conseguir cómo abrir. ¿Ya? Entonces ahí ustedes se van a foguear. El que va a dar esta materia, yo no voy a dar. Ya va a dar un auxiliar, un técnico en instalaciones eléctricas. Él es bastante fogueado. Saque el jugo a él, porque yo al muchacho lo voy a instruir bien, 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 para que ustedes sepan. ¿Ya? Vuelvo a decirles, no es por lucrarse. Con 50 pesos no nos vamos a lucrar. Los 50 pesos por formalismo estamos cobrando. Por formalismo, para que no digan que es gratis. Que si es gratis, ninguno de ustedes no van a ir. Por lo menos para que les duele, para justificar el 50 de 100 van a ir. Yo también he sido estudiante igual que ustedes, ya sé. Entonces, escríbanse, incluso usted, para el examen de lo que van a dar de esta materia, les va a servir. Les va a servir porque hemos coincidido en varios puntos con el técnico y con el programa que nosotros estamos llevando ahorita. Es bonita la materia, solamente ustedes tienen que agarrarle el hilo. Después, en su casa mismo, ustedes pueden utilizar. Ya a tiempo estamos, entonces nos vemos como hoy día ya. Un gustazo. Cualquier cosa me hablan, o si no vayan al laboratorio, yo siempre estaré con ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego.